Muy buen día, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar con la catequesis de Pastoral Social de este día y para ello vamos a pedir la luz del Espíritu Santo en esta hora que nos permita el Señor iniciar en su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu luz, tu gracia, el fuego de tu amor sobre nosotros, para que podamos iniciar este momento de formación, guiados por ti, Señor, pidiéndote que nos ilumines para saber cuál es nuestro llamado, el llamado de nuestros hermanos que en medio del mundo tratan de extender tu reino, de hacer fermento en esta tierra, para que tú, Señor, seas conocido, amado. Gracias, Señor, por este tiempo y a ti lo consagramos de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como decíamos, vamos a iniciar este día la catequesis de formación en pastoral social con el tema que vemos aquí, los laicos en la Iglesia. Sabemos pues que los laicos participan de la misión de la Iglesia y son fermento en el mundo. Y bueno, ¿de qué se trata pues esta llamada, este ser fermento en el mundo? Vamos a ir conociéndolo, descubriéndolo. Ya vimos en el tema anterior que el ministerio ordenado santifica, gobierna y rige al pueblo de Dios. Ahora vamos a reflexionar sobre el ser y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Pues reflexionar sobre la identidad de los laicos como miembros de la ciudad de Dios y del mundo, y descubrir que la vocación laical es un llamado a colaborar en la misión de la Iglesia en y para el mundo. Nosotros estamos invitados pues a conocer nuestra identidad hoy más que nunca, sobre todo porque en este tiempo en que todo se desdibuja, nosotros debemos de ir adquiriendo, identificándonos, apropiándonos de lo que es nuestro propio ser en medio de la Iglesia y en medio del mundo. Entonces, este llamado pues nos corresponde a todos nosotros. El dato bíblico de hoy está tomado de Romanos 16, 1 al 4. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia de Cencreas. Recíbanla en el Señor como corresponde a creyentes y ayúdenla en lo que se necesita de ustedes, pues también ella ha favorecido a muchos, entre ellos a mí mismo. Saluden a Prisca y a Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes por salvar mi vida arriesgaron la suya. Y no solo yo tengo que agradecerles, sino todas las iglesias de procedencia pagana. Esta cita de Romanos 16, que San Pablo va haciendo toda una serie de saludos, ¿no?, a la iglesia de Roma, es muy, muy peculiar de cómo el llamado de los laicos está precisamente dentro de las realidades temporales. Y bueno, por eso la elegimos hoy. Los laicos tienen un lugar muy especial en el Concilio Vaticano II. Redescubrir a la Iglesia como pueblo de Dios y comunión lleva a considerar a los laicos miembros corresponsables de la vida y misión de la Iglesia. El concilio es el primer documento del magisterio que se ocupa formalmente de los laicos. Describe el ser y hacer de los laicos en el capítulo 4 de la Lumen Gentium y refiere su vocación apostólica en el decreto Apostolicam Actuositatem, que sería muy bueno y conveniente
¿verdad? Empezar a estudiar, a leer, porque precisamente nos habla de lo peculiar del apostolado de los laicos. ¿Y qué es un laico? Pues sabemos, ¿verdad? Laico viene de una palabra en griego que es laos, que significa pueblo, icos, lo referente al pueblo, del pueblo, lo que pertenece al pueblo. Bueno, el laico en el concilio, que parte de la eclesiología de comunión y pueblo de Dios, se basa en la igualdad radical de los bautizados, miembros del pueblo de Dios. Por el nombre de los laicos se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado, ya lo veíamos en el tema anterior, y los que están en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos, que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, son constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Ejercen la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Bueno, lo propio de los laicos, como estamos recordando, es que siendo miembros del pueblo de Dios, siendo miembros de Cristo, van a ejercer esta función sacerdotal, profética, real, en las realidades de nuestro mundo. Y vamos a ir advirtiendo de qué se trata todo esto. Lo que no es un laico, no es un miembro de un orden sagrado o religioso, pero lo que es un fiel cristiano incorporado a Cristo por el bautismo, partícipe de la función profética y real de Cristo. La misión es la misma de todo el pueblo de Dios: anunciar, anunciar la buena noticia de Jesucristo, hacer bautizar a todos para que todos vivan en plenitud la gracia que Dios nos dio en Jesucristo. Los ambientes, pues la iglesia y sobre todo el mundo. Ese es el énfasis en este tema, hermanos. No son los laicos su único apostolado no es en la iglesia, es en el mundo. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el apostolado o el trabajo o el ser específico de los laicos? El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. El carácter secular, es decir, el vivir en el siglo, el estar en el siglo. ¿Y qué es el siglo? El mundo. A los laicos pertenece por propia vocación el buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Qué interesante y qué bueno sería y conveniente sería que todos los católicos pusieran el énfasis o pusiéramos el énfasis en tratar y ordenar según Dios los asuntos temporales. Porque si lo hiciéramos, este mundo tan caótico podría tener un inicial orden y podría llegar a tener una verdadera armonía y podría tener modos diferentes de vivir que no dañen a otros, si lo hiciéramos así. Entonces vean la gran vocación a la que estamos todos invitados, pero sobre todo los laicos. Viven en el siglo, viven en el mundo, es decir, en todas sus actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social en las que su existencia está entretejida. No se puede sustraer un laico a la pura sacristía, y discúlpenme la expresión, pero no son para estar todo el día en la iglesia. Los laicos no son empleados de nadie. Los laicos deben de estar en el mundo y en sus condiciones ordinarias, familiares y sociales, deben de expresar lo que son cristianos, expresar allí y extender allí la semilla del reino de Dios. Los laicos están llamados especialmente a contribuir a la misión de la Iglesia desde su inserción en las realidades temporales,
lo que les permitirá vivir plenamente la condición laical. Si nosotros pensamos que ser laicos es estar en 50 apostolados y tener 20 medallitas de alguna asociación, estamos totalmente enajenados de lo que es la condición laical. La condición laical es insertarse en las realidades temporales y allí transformarlas. Allí hacer la diferencia, allí permitir que todo lo que nosotros vamos conociendo de Dios, todo lo que Él nos ha dado como un tesoro para la iglesia, sea extendido, sea compartido, sea de alguna manera impreso en este tiempo en el que estamos. Pues eso es lo específico de los laicos. Vamos a seguir conociendo qué más es su llamado. Y aquí podemos ver cómo los laicos, perdón, vamos a regresar, cómo los laicos son fermento del mundo. Qué bonita expresión, ¿no? Los laicos son levadura que desde el interior del mundo contribuye a santificar las realidades temporales. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que contribuyan desde dentro a la santificación del mundo. Esta cita de la Lumen Gentium 33 es hermosísima y debería de ponerse así como que en cada apostolado, ¿no? Con letras de oro, porque pues precisamente nos está invitando a cuál es el sentido profundo de cualquier apostolado que tengamos, o nuestro ser, o nuestra identidad, o la identidad de un laico. Todo laico ha de asumir el gran compromiso con el mundo, en el que es fundamental su testimonio. Esta es la piedra de toque, y también el tendón de Aquiles de la iglesia, el testimonio. No solo evangeliza sirviendo en la iglesia, evangeliza con su presencia en el mundo. Su posición en el mundo lo compromete a trabajar por la paz, por la justicia, por el progreso económico, social o científico, colaborando así en los planes del Creador. Y de esto tenemos ejemplos muy nobles. Me viene a la mente el caso de este doctor que investigó y dio a conocer lo que era el síndrome de Down, y que ahorita ya está en proceso de canonización, precisamente porque todo su trabajo científico fue de alguna manera orientado por su fe. Entonces vean ustedes, la realidad a la que estamos llamados, a la que estamos invitados, nos debe de animar a ir transformando estas realidades temporales en las que estamos inmersos. El apostolado de los laicos es necesario a la Iglesia. Los laicos tienen un papel activo en la vida y en la acción de la Iglesia. Son partícipes del oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Poseen el derecho y la obligación al apostolado por su unión con Cristo cabeza. El mismo Señor los destina al apostolado, ¿verdad? Esto lo vemos en la Apostolicam Actuositatem 10 y 3. El apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar a la Iglesia. Está presente desde los orígenes de la misma, donde dio frutos abundantes. Y aquí tenemos varias citas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cómo San Pablo de alguna forma está haciendo todo un recuento, ¿no? de sus colaboradores, y cómo, por ejemplo, cuando antes de San Pablo sale la primera comunidad después de la persecución de Esteban, y empiezan a evangelizar no a los judíos, sino a los que vivían en Chipre, en Antioquía, y allí empieza la primera comunidad de los seguidores del camino, de los cristianos que después fueron, como San Pablo mismo, ¿verdad? Empieza a tener colaboradores que de alguna forma van encabezando las iglesias que él funda, y les deja en, en, eh,
les deja en confianza a estas iglesias y les ayuda a tener cada vez más hermanos y hermanas que estén al pendiente de las mismas o que reciban a los apóstoles para que vayan haciendo y formando la nueva iglesia en esa zona. Entonces, nosotros estamos, pues de alguna manera, disfrutando de estos inicios cristianos, viviéndolos, ¿verdad? Pero nunca hemos de acomodarnos a ellos, ¿no? Necesitamos cada vez más, pues, seguir, continuar, ¿no? Con este llamado de poder servir y servir a la iglesia desde lo que nos toca propiamente. El apostolado de los laicos es tan necesario a la iglesia como lo son los miembros al cuerpo. En la iglesia, cuerpo de Cristo, todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros. Lo leemos en Efesios 4:16. Es tanta la conexión y trabazón de los miembros en este cuerpo que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo debe reputarse como inútil para la iglesia y para sí mismo. Y aquí, de nuevo, en Apostolicam Actuositatem número 2, se nos recuerda la responsabilidad que tenemos. Desde nuestro bautismo estamos llamados pues a servir, a funcionar dentro del cuerpo de Cristo y a poder ser servidores. Nos llama el Señor desde nuestro apostolado que tengamos, pero recordemos, bueno, lo vamos a ver más adelante, cuál es el apostolado laical más allá de la iglesia. En la iglesia y en el mundo es el siguiente punto. Y aquí podemos recordar, la misión de la iglesia consiste en anunciar el mensaje de Cristo y perfeccionar el orden temporal con el espíritu del evangelio. Los laicos en esta misión ejercitan su apostolado en el mundo y en la iglesia, en el orden espiritual y temporal. Ambos órdenes se compenetran en el plan de Dios. El laico, que es al mismo tiempo fiel y ciudadano, ha de comportarse en los dos órdenes con una conciencia cristiana. Y de nuevo otra vez, el testimonio. No podemos ser laicos en la iglesia, ¿verdad? Así todos santitos, sirviendo nuestro apostolado y tal. Y después en el mundo, con nuestros vecinos, con la gente que nos conoce, con nuestra familia, comportarnos de una manera que desdice de nuestro ser cristiano. No podemos tampoco fingir que no somos cristianos. Esto está ocurriendo cada vez más seguido. Cuando hay una opinión diversa sobre cuestiones difíciles o cuestiones controversiales, como ahorita podremos hablar sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre los matrimonios igualitarios, sobre las cosas que tienden a degradar la dignidad humana. Y nosotros, a veces, laicos, ¿verdad? En el mundo, o por lo menos esa fue mi experiencia, nos callamos. No decimos nada, ¿verdad? En nuestro fuero interno somos cristianos, pero nadie más lo sabe porque se van a burlar, porque vamos a tener persecución en el trabajo, porque qué van a decir, porque entonces no soy liberal, porque entonces, una serie de cosas que, que al fondo nos están diciendo de que esta persona que está actuando de esta manera todavía no alcanza a ver que el ser cristiano es 24/7 y que este ser cristiano lo compromete completamente en todos sus aspectos, en todas sus acciones, en todas sus facetas. Entonces, esto se tiene que hacer cada vez mejor, sin caer en estas inconsistencias. Bueno, aquí vamos a ver algo muy interesante, es el apostolado individual. El apostolado de los laicos edifica la iglesia y santifica al mundo, animándolo en Cristo. Esto es muy hermoso.
Edifica la iglesia lo que tú vivas como laico y santifica al mundo y lo hace cada vez más imagen de lo que Cristo es. El apostolado individual es principio y fundamento de todo apostolado seglar, incluso del asociado. Y aquí ya vamos a ver algunas diferencias, ¿no? El apostolado individual se realiza principalmente a través del testimonio de vida. Al cooperar a la ordenación y dirección del orden temporal, buscando motivos elevados de obrar en la vida familiar, profesional y social, se hacen cooperadores de Dios Creador, Redentor y Santificador, y así lo glorifican. Los laicos de cualquier condición están llamados y obligados a este apostolado, útil siempre y en todas partes, y en algunas circunstancias el único posible. Todo esto lo leemos en la Apostolicam Actuositatem del 15 al 17. Y aquí ya nos damos cuenta que el apostolado más importante, en pocas palabras, es el testimonio de vida. Que un laico viva cristianamente en el mundo le ayuda a este mundo a ser animado en Cristo. Que un laico ordene las realidades temporales según Dios, que busque motivos elevados de obrar en todos sus aspectos de vida, como cooperador de Dios, creador, redentor, santificador, eso le da gloria a Dios. Y entonces nosotros decimos, bueno, y entonces yo mi ministerio de enfermos y la pastoral social, ¿qué? Bueno, eso es aparte, pero lo principal es todo esto que estamos viendo. Los laicos de cualquier condición están llamados y obligados a hacer este apostolado siempre y en todas partes. Entonces nos estamos dando cuenta que nuestro ser cristianos tiene que imprimirse en todo lo que hagamos. Y como dice aquí, puede ser en algún momento el único posible, este apostolado. Eh, no estamos en un momento de persecución, no estamos en un momento de no ser ya, eh, no hacer posible el poder anunciar a Cristo, pero en lugares donde así es, pues la única manera en que las personas saben que hay una diferencia entre uno y otro es que aquella persona es cristiana. ¿Y por qué se porta de esta manera? ¿Y por qué hace esto por mí? ¿Y por qué me ayuda? Bueno, eso es lo que tendríamos nosotros, todos digo, pero también en este caso, en este tema los laicos, que preguntarnos y poner por obra. Y entonces ya vemos que hay otro apostolado, que es el asociado. Otra forma de apostolado es el asociado, en el cual es expresión de comunión y de unidad de la Iglesia en Cristo. A nivel práctico produce más frutos que el apostolado individual. Se realiza a través de asociaciones laicales que forman a sus miembros para el apostolado, organizan y regulan sus obras apostólicas. Bueno, pues esto es lo que propiamente podemos ver en nuestra iglesia. ¿Sí? Todos los ministerios que tienen que ver con el apostolado laical, bueno, pues está aquí, ¿no? Las asociaciones laicales trabajan con intenciones diversas. Fíjense, aún en esas asociaciones hay diferencia, ¿no? El fin general apostólico de la iglesia, ¿verdad? La evangelización y santificación, que yo creo que es lo que vamos conociendo un poquito más como apostolado. La inspiración cristiana del orden social, no muy revisado, pero que, por ejemplo, universidades católicas y asociaciones no gubernamentales que probablemente tengan inspiración cristiana, pues sí lo viven. Las obras de misericordia y de caridad que también por siglos han caracterizado a la Iglesia. Las asociaciones deben servir a la misión que la Iglesia realiza en el mundo. Su fuerza apostólica depende de la conformidad con los fines de la Iglesia, del testimonio cristiano y del espíritu evangélico de cada uno de los miembros y de toda la asociación. El concilio promueve el derecho de los laicos a fundar asociaciones
en comunión con la autoridad eclesiástica, así como evitar la promoción de nuevas asociaciones y trabajos sin causa suficiente o con métodos caducos. De nuevo, todo esto es de la Apostolicam Actuositatem número 18 y 19. Y aquí también tendremos que revisar cómo es que nuestros apostolados o nuestras asociaciones están funcionando. Si realmente tienen una fuerza apostólica que se basa en hacer posibles los fines de la iglesia, en dar ese testimonio cristiano y vivir un espíritu evangélico, porque eso es lo que define y hace posible que todo estos movimientos laicales se puedan vivir en plenitud. ¿Cuáles son los ambientes del apostolado? Pues existen varios campos. Los principales pueden ser las comunidades de la iglesia, obviamente, la juventud, el orden nacional e internacional, la familia, el ámbito social y muchos más. Y aquí en muchos más, pues agreguen ustedes todas las situaciones de emergencia, todas las situaciones de desorden, de caos, de necesidad de acompañamiento que ahora vivimos como sociedad. En todos estos ambientes las necesidades son urgentes y demandan la colaboración de los laicos. Como vemos, tenemos mucho por hacer y por cumplir. El siguiente punto nos habla de trabajar en comunión. El apostolado de los laicos ha de ocupar su lugar correspondiente en la iglesia, realizarse en comunión con el resto de la iglesia en obediencia a los pastores. La acción de la iglesia requiere la armonía y la cooperación apostólica del clero secular y regular, de los religiosos y de los laicos. Es decir, la iglesia la formamos todos y todos tenemos una misión, un lugar, y es necesario nuestro actuar en la iglesia. Y requerir unos de otros también nos llama a esto que nos está invitando ahora en este tiempo la iglesia, a vivir la sinodalidad, el hecho de caminar juntos, el hecho de poder participar unos de otros, de los dones, de los bienes que el Señor nos ha puesto en las manos. Pues vamos a la siguiente, que es la formación para el apostolado. Y fíjense que aquí es otro momento, otro dolor de cabeza para nuestra iglesia, porque creo que el problema es que hay muchos servidores y pocos formados. El apostolado solo consigue plena eficacia con una formación diferenciada e integral. La formación de los laicos debe ser especial por la naturaleza secular propia del laicado. Supone una formación humana y adaptada según la edad, condición e ingenio, que abarque la unidad e integridad de la persona humana de manera armónica y equilibrada. Formación en valores humanos, espiritual, doctrinal, teológica, ético, social, filosófica, de cultura general, así como formación práctica y técnica. ¿Y por qué tanta formación? Pues por lo que implica que un laico tenga que ir a esas realidades temporales y pueda dar primero testimonio de vida, después razones para vivir la fe, después acompañar a alguien que a lo mejor no tiene todas estas bases que el laico tiene. Entonces, aquí en la diócesis, lo sabemos, hay un instituto de formación pastoral eh, que precisamente está dotando de estas herramientas a los laicos, pero hay muchísimos apostolados y muchísimas asociaciones y ministerios que probablemente no tienen todo esto. Entonces necesitamos pues darles el lugar a la formación y pedirle a Dios pues las maneras para que todo esto pueda llegar a todos. Finalmente, nos invita el concilio en la Apostólica Actuositatem número 33 a responder con gozo. El Sagrado Concilio ruega encarecidamente en el Señor a todos los laicos que respondan con gozo, con generosidad y corazón dispuesto a la voz de Cristo.
que en esta hora invita con más insistencia y al impulso del Espíritu Santo a todos los laicos por medio de este santo concilio a que se unan cada vez más estrechamente y sintiendo sus cosas como propias, se asocian a su misión salvadora. De nuevo los envía a toda ciudad y lugar a donde Él ha de ir. Es muy hermoso lo que nos está diciendo este decreto, ¿no? Responder con gozo, con generosidad a la voz de Cristo, ¿pero por qué? Bueno, pues porque se han identificado tanto con el llamado que Dios les ha hecho en Jesús, que se han identificado con Él mismo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y por ese tener los mismos sentimientos de Cristo, entonces son capaces de ir a donde Dios los llame y de seguir a Jesús a donde Él también quiera ir. Pues con esto, hermanos, vamos terminando este tema con las preguntas. ¿Qué importancia tiene el descubrir que lo propio de los laicos es el carácter secular? ¿A qué te lleva ese descubrimiento? ¿Y cuáles son los campos actuales de apostolado de los laicos en el mundo y en la iglesia? ¿En qué ambiente surge promover el servicio de los laicos? Esto es para que compartan ustedes en sus grupos y para que pues también quede como una meditación personal. Y bueno, aquí podríamos preguntarnos, ¿cómo soy fermento? ¿Verdad? ¿Cómo soy fermento de este mundo y cómo lo santifico? Y pues para seguir profundizando, ¿verdad? En todo este llamado tan importante que tiene el laicado, podemos orar y revisar la Lumen Gentium en sus números 30-38 y la Apostolicam Actuositatem en sus números 1 al 5 y 16 al 18. Por mi parte, les agradezco y pues estamos en este llamado que tenemos todos a hacer eso, fermento en el mundo y poder llegar a ser lo que Dios nos ha pedido, que todas nuestras realidades y que todas nuestras situaciones las podamos vivir en Él, ordenar en Él y así poderle dar la gloria. Que Dios los bendiga.